Trabajé 5 veranos en el barco de mi tío. Un arrastrero de 12 metros, viejo pero bien cuidado, de esos que huelen a gasoil y a sal por mucho que los baldees. Salíamos a las 3 de la madrugada y volvíamos con el sol ya alto. Él llevaba el timón. Yo me encargaba de la cubierta y de vigilar la sonda. Digo esto porque cuando cuento lo que pasó, lo primero que me preguntan siempre es si estaba cansado, o si era nuevo, o si había bebido. No. Crecí en ese puerto. Tenía el título desde los 19 años y para aquella noche llevaba más de 300 salidas nocturnas. Conocía esa agua mejor que las calles de mi propio barrio. Sabía distinguir un banco de sardina de uno de jurel solo por la forma que dejaba en la pantalla. Aquella noche salimos como siempre. Mar plano, sin viento, una de esas noches en las que el agua parece aceite y el barco va dejando una raya blanca detrás que se ve durante kilómetros. Mi tío puso rumbo al caladero de siempre, a unas 12 millas, y yo bajé a hacer café. La sonda estaba encendida, como siempre. Es una pantalla pequeña, en tonos rojos y ámbar, que dibuja el fondo y lo que hay entre el fondo y nosotros. Después de 5 veranos, esa pantalla la leía sin pensar. Igual que tú lees un semáforo. A la 1:30 de navegación apareció una marca. No era un banco. Los bancos de peces se ven porosos, con textura, como una nube de puntos que respira. Aquello era una masa sólida. Una sola pieza, sin huecos, a unos 40 metros de profundidad, justo debajo de nosotros. Se lo dije a mi tío y bajó a mirarlo. Estuvimos los dos callados un rato largo delante de la pantalla. Él llevaba 40 años saliendo a faenar y me dijo que probablemente era un pecio, algún casco hundido que no estaba en la carta. ¿Tenía sentido? Le dije que sí. Lo que no tenía sentido es que siguiera ahí 10 minutos después. Íbamos a 8 nudos. Un pecio se queda atrás. Ese fondo lo cruzas y desaparece de la pantalla en 40 segundos. Aquella masa llevaba 10 minutos exactamente en la misma posición, exactamente a la misma profundidad, exactamente debajo de nosotros. Mi tío subió al puente y metió más gas. 11 nudos, que para ese barco es forzarlo. Yo me quedé abajo mirando la pantalla. La marca no se movió. Entonces él viró. Un cambio de rumbo de casi 90 grados, seco, de esos que te tiran las cosas de la mesa. Oí caer una taza en la cocina. Volví a mirar la pantalla. La masa seguía debajo. En el centro. Como si estuviera pintada en el cristal. Subí al puente y ninguno de los dos dijo nada durante un minuto entero. Mi tío no es un hombre nervioso. Es de los que arreglan una avería de motor con mar de fondo silbando. Y estaba con las 2 manos en la rueda, mirando al frente, sin parpadear. Probamos otras 2 veces. Cambio de rumbo, y esperar. Cambio de rumbo, y esperar. 40 minutos así. La cosa nos siguió en cada maniobra. Fue entonces cuando me di cuenta de lo otro. Y esto es lo que todavía me cuesta explicar, porque no es algo que se vea, es algo que falta. No había nada más en la pantalla. Ni una sardina. Ni un jurel. Ni el ruido de fondo que hace siempre el plancton. En 12 millas de caladero, en plena temporada, la sonda estaba completamente limpia salvo por aquella masa.
como si todo lo que nadaba por allí se hubiera ido a otra parte. Y el mar estaba en silencio. Un mar plano hace ruido igual, golpea el casco, chapotea, cruje. Aquello no. Solo se oía el motor. A las 4:20 la masa empezó a subir. Lo vi en el número de la esquina de la pantalla, que es el que marca la profundidad del contacto. 38 metros. Luego 31. Luego 24. Se lo grité a mi tío sin apartar la vista. Él no contestó, pero noté cómo el motor cambiaba de tono. Estaba metiéndole todo lo que el barco daba. 18 metros. 12. A los 9 metros dejé de mirar la pantalla, porque me di cuenta de que si aquello seguía subiendo iba a poder verlo por la borda, y no quería estar mirando cuando pasara. Me agarré al pasamanos y me quedé quieto, mirando la madera de la cubierta, contando. No sé cuánto tiempo. Lo bastante para llegar a 200 y perder la cuenta. Cuando volví a mirar, la pantalla estaba limpia. La marca no estaba. No se había hundido, no se había alejado, no se había quedado atrás. Simplemente ya no estaba. Volvimos a puerto sin echar la red. Mi tío no dijo una palabra en todo el trayecto y yo tampoco. Atracamos con las primeras luces y él se fue a casa sin recoger nada, cosa que no le había visto hacer nunca. Aquí es donde la historia se me complica, porque hasta ahí podría ser un fallo de la sonda. Un eco fantasma. Un problema del transductor. Yo mismo me lo repetí durante días. 3 semanas después sacamos el barco del agua para el mantenimiento de fin de temporada. Es algo rutinario, lo suben con la grúa, lo dejan en el varadero y le raspas los percebes de la obra viva. Cuando bajaron el barco sobre los calzos, mi tío me llamó. En la quilla, justo por debajo de la línea de flotación, había una banda limpia. Una franja de unos 30 centímetros de ancho que rodeaba el casco entero, de babor a estribor, pasando por debajo. En esa franja no había ni un percebe, ni una alga, ni pintura. El metal estaba desnudo y liso, como pulido. El resto del casco estaba como tenía que estar, sucio, con incrustaciones, con la pintura desgastada de forma irregular. Solo esa banda estaba limpia. Y el borde era recto. No degradado, no difuminado. Recto, como cortado con una regla. El del varadero dijo que eso lo hace a veces un cabo mal amarrado que roza con el oleaje. Mi tío le preguntó qué cabo da la vuelta completa por debajo de una quilla durante una salida y vuelve a soltarse solo. El hombre se encogió de hombros y se fue a fumar. He buscado explicaciones durante años. He leído sobre capas termoclinas que crean reflexiones falsas en la sonda. Sobre bancos de calamar que se comportan como una masa compacta. Sobre submarinos que en esa zona no operan. Sobre fallos del transductor por burbujas de aire en el casco. Cada una explica una parte. Ninguna las explica todas. La termoclina no vira contigo 4 veces seguidas. Un banco de calamar no vacía 12 millas de caladero. Un fallo del transductor no te deja una marca de 30 centímetros alrededor de la quilla. Mi tío vendió el barco al verano siguiente. Dijo que estaba mayor y que el gasoil no daba. Y puede que fuera verdad. Pero nunca volvió a salir de noche. Ni en ese barco, ni en el de nadie.
Durante 4 inviernos fui el guarda de un puerto deportivo pequeño. No es un trabajo emocionante. De octubre a marzo casi no hay nadie, los dueños dejan los barcos amarrados y no vuelven hasta la primavera. Mi trabajo consistía en dar 3 rondas al día, comprobar las amarras, achicar lo que se llenaba de lluvia y avisar si algo se rompía. Vivía allí mismo, en una caseta prefabricada al final del pantalán, con una estufa eléctrica y una radio. La mayoría de la gente me preguntaba si no me daba miedo estar solo. La respuesta honesta es que no. Después de 4 inviernos, aquello era mi casa. Hice de mareas. No como aficionado. Consultaba la tabla todas las mañanas porque mi trabajo dependía de ella. Las amarras hay que ajustarlas según el coeficiente, y si te equivocas, un barco se queda colgando o se apoya en el fondo y se abre. 4 años mirando esa tabla todos los días. Digo esto para que se entienda que lo que voy a contar no es una impresión. Fue una noche de febrero. Coeficiente medio, bajamar prevista para las 3:10 de la madrugada. Nada especial. Me desperté sobre las 2 por el silencio. Eso suena raro, pero un puerto de noche tiene un ruido constante, el agua golpeando los cascos, las brisas tintineando contra los mástiles, los defensas chirriando contra el pantalán. Es un ruido que dejas de oír a las 2 semanas y que solo notas cuando falta. No se oía absolutamente nada. Salí de la caseta con la linterna y me quedé parado en el pantalán, porque lo que estaba viendo no tenía sentido. No había agua. Los barcos estaban apoyados en el fango, escorados, con las amarras colgando flojas desde los noureis. El pantalán, que flota, estaba tumbado sobre el fondo. Y más allá de la bocana, donde tendría que estar el mar, había una llanura de barro y piedra que se perdía en la oscuridad. Alumbré con la linterna todo lo lejos que daba y no vi el agua por ninguna parte. Mi primera reacción no fue miedo. Fue pensar que había pasado algo grande en otro sitio. Un terremoto lejos, un maremoto. Lo primero que se te va cuando el mar se retira es que va a volver de golpe. Entré corriendo en la caseta y encendí la radio en el canal 16, que es el de emergencias. Silencio. Ni tráfico, ni avisos, ni el parte. Nada. Y el canal 16 nunca está vacío del todo. Llamé 2 veces. No contestó nadie. Debería haberme ido tierra adentro. Lo sé. Lo pensé entonces y lo he pensado 1000 veces después. Pero salí otra vez al pantalán y me quedé mirando, y al cabo de unos minutos hice lo que probablemente fue la peor decisión de mi vida. Bajé al fondo. Se caminaba bien. No era el barro blando de la orilla, era una superficie firme, de arena compacta y piedra, con charcos poco profundos. Fui alejándome del puerto con la linterna por delante. Había cosas ahí abajo que llevaban años perdidas, un ancla, una bicicleta, cabos, un motor fuera borda cubierto de conchas. Y a unos 200 metros de la bocana empecé a ver los zapatos. El primero lo pisé casi sin darme cuenta. Un zapato de hombre, marrón, hinchado por el agua. A un par de metros había otro. Y a otro par, otro más. Levanté la linterna y seguí la línea con el haz. Estaban colocados. No dispersos como se dispersa la basura que arrastra el mar. Colocados en fila recta, uno detrás de otro,
con la misma distancia entre ellos, apuntando todos en la misma dirección, hacia mar abierto. La fila se perdía más allá de donde llegaba la luz. Conté 31 antes de parar. Todos distintos. Zapatos de vestir, deportivas, una bota de goma, una sandalia. De hombre, de mujer, de niño. Ninguno hacía pareja con otro. Todos izquierdos. Me quedé ahí de pie mucho más rato del que debería. Hay una parte de mí que todavía no entiende por qué no eché a correr en ese momento, y la única explicación que tengo es que estaba intentando encontrarle un sentido. Alguien los ha puesto. Es una instalación de arte. Es una broma. Es una prueba de algo. Y entonces oí el agua. No como una ola. Como un murmullo largo y bajo, muy lejos, en la dirección en la que apuntaban los zapatos. Corrí. Nunca en mi vida he corrido así. No miré atrás ni una vez. Llegué al pantalán, me agarré a la escalera de hierro y subí, y para cuando estuve arriba el agua ya estaba entrando en el puerto. Pero no entró de golpe. No hubo ola. Subió despacio, sin ruido, como se llena una bañera, y en unos 20 minutos el puerto estaba exactamente como siempre. Los barcos a flote, las drisas tintineando, los defensas chirriando. A las 3:10, la hora prevista, bajó un poco. La bajamar normal. Al día siguiente llamé a la capitanía y pregunté si había habido algún aviso durante la noche. Me dijeron que no. Les conté lo del agua y hubo un silencio al otro lado del teléfono. Después el hombre me dijo, con mucha educación, que el mareógrafo del puerto registra el nivel cada 5 minutos y que si algo así hubiera pasado, estaría en el registro. Me dejaron verlo. Estuve mirando esa gráfica un rato largo. La curva de aquella noche es perfecta. Una sinusoide de libro. Pleamar, bajamar, sin una sola anomalía. Ni un salto, ni un hueco, ni un error de lectura. Según ese aparato, no pasó nada. Yo dejé el trabajo en marzo. No por miedo exactamente. Es que no podía volver a dormir ahí. Aquí es donde tendría que terminar la historia y quedarse en que vi cosas raras una noche. 3 semanas después de aquello, ya viviendo en el pueblo, bajé a la playa de al lado del puerto un domingo por la mañana. Es una playa larga, de arena, muy pisada por gente que pasea perros. Había una fila de zapatos por encima de la línea de la marea alta. Estaban puestos igual. Fila recta, la misma distancia entre uno y otro, todos apuntando al mar. Los conté, 31. Había gente paseando. Un par de personas los miraron, hicieron una foto y siguieron andando. Alguien dijo algo de que sería una campaña de esas de concienciación sobre los plásticos. Al día siguiente ya no estaban. He buscado explicaciones todos estos años. Existe una cosa que se llama seiche, una oscilación del agua en bahías cerradas, pero no vacía un puerto entero. Existen los meteotsunamis, que sí retiran el agua, pero van asociados a cambios bruscos de presión y esa noche no hubo ninguno, lo comprobé en los datos de la estación meteorológica. Y un fallo del mareógrafo no explica que la gráfica saliera perfecta en vez de salir rota, un aparato averiado da ruido, no da una curva de manual. Lo de los zapatos podría ser cualquier cosa. Basura marina, una performance, un idiota con demasiado tiempo libre.
pero la fila de la playa tenía 31 zapatos. Los mismos que conté yo aquella noche en el fondo del mar, a 200 metros de la bocana, cuando no había nadie más en varios kilómetros a la redonda y yo no se lo había contado a nadie todavía. Nado en aguas abiertas desde los 20 y tantos. No soy profesional, pero tampoco soy de los que se meten en el mar un domingo. Entreno 4 días por semana, hago 2 o 3 travesías largas al año y llevo desde 2014 con el mismo grupo de gente. Cuento esto porque la parte importante de la historia depende de que se entienda una cosa: en una travesía organizada nunca estás solo. Cada nadador de fondo va acompañado por un kayak. El kayakista va a tu lado, a unos 3 o 4 metros, y su único trabajo durante horas es no perderte de vista. Nada más. Ni pescar, ni mirar el móvil. Mirarte a ti. Aquella travesía era de una bahía, unos 11 kilómetros, de punta a punta. Salíamos a las 7 de la mañana. Ese año éramos 14 nadadores y 14 kayaks. Mi kayakista era Andrés. Llevaba conmigo 5 travesías. Es un tipo metódico, aburrido en el buen sentido, de los que llevan la botella de agua marcada con rayas para saber cuánto has bebido. El día era perfecto. Mar plano de verdad, sin viento, sin corriente apreciable, visibilidad total. De esas condiciones que te hacen pensar que va a ser un paseo. Los primeros 6 kilómetros fueron normales. Ritmo bueno, sin molestias. Recuerdo pasar la boya roja de viraje, que es el punto medio del recorrido, y recuerdo mirar hacia arriba y ver a Andrés remando a mi derecha. Y lo siguiente que recuerdo es a Andrés gritándome. No es que me desmayara. Yo estaba nadando. Estaba haciendo brazadas, con la técnica correcta, respirando cada 3. Simplemente hay un tramo del que no tengo nada. Ni sensaciones, ni pensamientos, ni cansancio. Un corte limpio. Cuando levanté la cabeza, Andrés estaba pálido. Me hizo parar y me preguntó 3 o 4 veces si estaba bien. Le dije que sí, que qué pasaba. Y él me contó lo que había visto desde el kayak. Dijo que a la altura de la boya me perdió. No que me alejara. Que me perdió. Dijo que estaba mirándome, como llevaba haciendo 2 horas, y que dejó de verme. Sin salpicadura, sin que me hundiera, sin nada. Dijo que el agua donde yo estaba se quedó lisa. Andrés hizo lo que hay que hacer, dio el aviso por radio, se quedó en el punto y empezó a girar en círculos. Vinieron 2 kayaks más y la lancha de seguridad. Estuvieron 8 minutos buscándome en un radio de 50 metros, en agua completamente plana, con visibilidad perfecta y 14 personas mirando. Y a los 8 minutos yo aparecí nadando, con mi ritmo, en dirección correcta, a unos 10 metros de donde estaba el kayak. Yo de todo eso no tengo absolutamente nada. Para mí fue continuo. Pasé la boya y Andrés me estaba gritando. Lo primero que pensamos todos fue lo evidente, que me había dado algo. Una lipotimia, una hipoglucemia, un golpe de calor. Es lo más razonable. Terminé la travesía andando, me llevaron al centro de salud y me hicieron lo que hay que hacer, analítica, tensión, electrocardiograma. Todo normal. Todo. No había ni deshidratación. Y aquí es donde empieza la parte que no me deja tranquilo. Yo llevo un reloj de esos que registran la actividad.
Lo llevo siempre, y en travesía más, porque me gusta ver el ritmo después. Ese reloj graba la posición por GPS cada segundo y la frecuencia cardíaca de forma continua. Aquella noche descargué los datos. El recorrido está entero. No hay hueco. La línea del GPS sale del punto de salida, va limpia hasta la boya, y a partir de ahí hace algo que no puede hacer. Se va. En esos 8 minutos la traza se aleja de la ruta casi 2 kilómetros mar adentro, en línea recta, y vuelve por el mismo sitio hasta el punto donde me encontraron. 4 kilómetros en 8 minutos. Esos son 30 kilómetros por hora. En el agua. Nadando. El récord del mundo de 50 metros libres va a unos 8 kilómetros por hora. Un delfín en persecución hace unos 35. Se lo enseñé a un compañero que trabaja con datos de GPS y me explicó, con toda la razón, que estos relojes hacen cosas raras. Que si el sensor pierde señal, cuando la recupera dibuja saltos y líneas rectas falsas. Que es un artefacto conocido y que no significa nada. Le pregunté por qué entonces la traza no tiene un salto, sino una línea continua, con puntos cada segundo, con velocidad calculada punto a punto y sin ninguna interrupción de señal registrada en el archivo. No supo qué decirme. Y luego está lo otro. La frecuencia cardíaca durante la travesía me va entre 140 y 155 pulsaciones, que es lo normal para mí a ese esfuerzo. En esos 8 minutos baja a 41. No de golpe. Baja de forma progresiva a lo largo de unos 90 segundos, se mantiene plana en 41 durante 6 minutos, y después sube otra vez de forma progresiva hasta 148, que es exactamente donde estaba antes. 41 pulsaciones es lo que tiene un atleta de élite durmiendo. No es lo que tiene una persona haciendo 4 kilómetros a 30 por hora. He enseñado esos datos a un cardiólogo. Me dijo que si el sensor óptico se despega de la piel da lecturas erráticas, saltos, ceros. No una meseta estable durante 6 minutos. He leído sobre todo esto durante años. Sobre la hipoxia y la pérdida de memoria. Sobre el reflejo de inmersión de los mamíferos, que si baja la frecuencia cardíaca, pero no a 41 y no mientras haces un esfuerzo máximo. Sobre errores de los relojes. Sobre corrientes submarinas, que en esa bahía no existen y que además no te devuelven al punto de partida. Cada explicación cubre una pieza. Ninguna cubre las 3 a la vez, que 14 personas no me vieran en agua plana, que el reloj registrara 4 kilómetros y que el corazón me fuera a 41. Sigo nadando. Sigo haciendo travesías. La gente se sorprende cuando lo digo, pero no le tengo miedo al mar, nunca se lo he tenido. Lo único que cambió es que Andrés lo dejó. Vendió el kayak ese mismo otoño y no ha vuelto a acompañar a nadie. Nos vemos de vez en cuando y hemos hablado de aquello 2 veces. La segunda vez me contó una cosa que no había dicho en su momento, ni a mí ni al equipo de seguridad, porque le pareció que sonaba a locura y bastante lío había ya. Me dijo que durante esos 8 minutos, mientras giraba en círculos buscándome, el agua debajo del kayak estaba caliente. No templada. Caliente. Metió la mano y la sacó. Y dijo que ese calor se movía, que estuvo un rato pasando por debajo de él, despacio, y luego dejó de estar.